Un saludo muy cordial a todos ustedes, muy agradecida por la invitación de compartir este tema tan importante como es la sinodalidad. Yo creo que la sinodalidad pues tiene su raíz en la alianza, tiene su raíz en la alianza de Dios con su pueblo demostrada en el Antiguo Testamento, cuando en la historia de la salvación pues Dios camina junto a su pueblo en sus búsquedas, en sus anhelos, en sus luchas, en sus desgracias. Y luego pues Jesús nos regala esta relación tan interesante, tan importante que establece con sus apóstoles y con sus discípulos para regalarnos la iglesia que somos hoy. El Papa Francisco entonces en la interpretación de todos esos anhelos y luego en el cincuentenario de la implementación del sínodo de los obispos, pues ha decidido compartir este tema para este sínodo del próximo año o este sínodo en el que ya estamos caminando, que es hablar del sínodo de la sinodalidad. Pareciera que la sinodalidad pues es algo nuevo dentro de la iglesia, pero como se los digo, ya no lo es, forma parte de la naturaleza de lo que somos como iglesia. Y creo que un elemento muy interesante es poder leer el magisterio del Papa Francisco con esta línea transversal de la sinodalidad. En Evangelio Gaudium nos decía que todos somos responsables de la evangelización. Entonces nos invita a pasar de esa pastoral eclesiástica centrada en el clero o en los ministros ordenados a una pastoral eclesial centrada en el pueblo de Dios. En Laudato Si nos habla de que todo está conectado y de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno con todos los habitantes del planeta y con todo lo que en el planeta se contiene. Y luego en Fratelli Tutti pues nos habla de la fraternidad, del diálogo social, de la amistad social, de la importancia que tenemos en encontrarnos los unos con los otros para trabajar juntos, para soñar juntos, para caminar juntos. En este sentido, pues la sinodalidad nos invita a la comunión. Y la comunión, que a veces es un concepto abstracto, pues se construye en la práctica de reconocer que el otro existe, de que en ese reconocimiento de que el otro existe, valoro su existencia, su trabajo, su aporte, y en esa valoración pues lo trato con dignidad. Y creo que este es uno de los culmen de la sinodalidad, que nosotros podamos entender todas las alianzas que podemos llegar a ser, las redes de trabajo que podemos construir. Por lo tanto, todas las redes, los grupos, las alianzas que hacemos ya son sinónimo de la sinodalidad de la iglesia. Bueno, sin más preámbulo, pues les voy a compartir una presentación. Quiero que centremos nuestro compartir de esta mañana en cuatro aspectos fundamentales. Primero, hablarles un poquito de qué significa esto de la sinodalidad, qué es lo que la sinodalidad persigue en este proceso o qué persigue este proceso sinodal. Luego detenernos un poco en algunas claves y en algunos desafíos que la sinodalidad nos regala. Y por último, pues trabajar un poco las actitudes sinodales que tenemos que desarrollar. Espero que me alcance el tiempo para decirles todo lo que les quiero decir. Lo primero, pues, es que etimológicamente hablando, la palabra sínodo deriva de los términos griegos sin, que significa juntos, y odo, que significa camino. Por lo tanto, esto expresa la idea de caminar juntos. Entonces, cuando escuchemos la palabra sínodo, pues pensemos en eso, que es caminar juntos. Y para caminar juntos, como yo les decía anteriormente, se requiere de un reconocimiento de la existencia del otro, de entrar en comunión con el otro. Y esta invitación muy importante que la dijo el Papa Francisco en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, dice que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos del caminar juntos, no hacemos un reconocimiento de que laicos, pastores, obispos puedan descubrirse los unos a los otros, miembros de la iglesia, y en ese sentido llamados a construir, a reconocerse y a practicar este lema tan interesante que nos regala el Papa en este camino sinodal, que es la comunión, la participación y la misión. En este sentido, pues, entonces la sinodalidad designa ante todo un estilo peculiar
el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la iglesia. Como les decía anteriormente, la sinodalidad forma parte de la naturaleza de la iglesia, de este tema de poder reunirnos juntos en asamblea como pueblo de Dios, convocados por Dios, y que podamos a través de un proceso de actitudes sinodales reconocer lo que el Espíritu Santo tiene que decir a la iglesia hoy. Algunos desafíos que nos propone el sínodo, pues es que nosotros podamos redescubrir esta naturaleza profundamente sinodal de la iglesia. Es decir, que en todas nuestras acciones, todas las acciones que ejerzamos como iglesia, como acción organizada de la iglesia, pues podamos incluir allí toda esta naturaleza profundamente sinodal que nos invita a escucharnos, a encontrarnos y a participar juntos en la construcción de la iglesia que queremos ser. Luego, aprender o emprender procesos donde aprendamos juntos y con humildad cómo Dios nos llama a ser la iglesia del tercer milenio. Creo que esto es un gran desafío, que nosotros podamos en medio de toda nuestra reflexión reconocer a qué nos está llamando Dios en este momento. Por otro lado, pues ser sensibles a la propia cultura, a los contextos, a los recursos, a las limitaciones. Esto quiere decir que tenemos que aprender también a ver la realidad, no solamente a ofrecer respuestas a la realidad que creemos nosotros que estamos viendo, sino que también seamos sensibles a lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que de esta manera podamos ofrecer juntos caminos necesarios para resolver problemáticas o para potenciar aquellas cosas que vemos en la realidad que son buenas y que necesitan ser resaltadas. Luego, encontrar caminos nuevos, caminos creativos para trabajar juntos. Esto es uno de los desafíos más importantes que nosotros podamos. El año pasado, en el año de San José, nos regalaba el Papa el tema de la valentía creativa. Entonces, esto también lo utilizamos aquí, ¿no? De qué manera nosotros podemos ser valientes y ser creativos para encontrar los caminos de trabajar juntos, haciendo alianzas los unos con los otros, incluso con aquellos que pensamos que no nos son convenientes en el trabajo. Luego, pues fomentar la conversión sinodal y pastoral de cada iglesia local para que sea más fructífera en su misión, propiciar ambientes espirituales, porque este camino de la sinodalidad, más que un camino técnico, es un camino espiritual. Arraigar la experiencia de la meditación de las Sagradas Escrituras, de la liturgia de la oración, justamente para propiciar los ambientes espirituales, promover la revitalización de la iglesia y favorecer el testimonio profético. Quiero detenerme un poco en las actitudes porque ya me queda poco tiempo. En las actitudes sinodales tenemos la escucha, el diálogo, el discernimiento y la integración. Pero no es cualquier escucha, es una escucha con todo el cuerpo, una escucha que involucra más que el oído. Es una escucha que nos invita a contemplar lo sagrado que hay en la vida del otro. Y para esto siempre recuerdo esta imagen de la zarza ardiendo. En Cristo Vivit, el Papa nos decía de los jóvenes son una tierra sagrada. Y ante la tierra sagrada hay la invitación de quitarnos las sandalias, de descalzarnos de nuestros prejuicios, de nuestras imágenes preconcebidas. Pues lo mismo pasa con la escucha en este proceso sinodal. Es importante que contemplemos lo sagrado que hay en la vida del otro, que además escuchemos para valorar la vida y la experiencia y no para contestar. Entonces es una escucha que está orientada hacia el discernimiento, por lo tanto es una escucha que parte también de un camino y de un proceso espiritual. Y en el proceso sinodal, la escucha es el método. Y siempre me gusta decir que es una escucha que está precedida del silencio. No podemos escuchar si antes no somos capaces de acallar nuestras voces interiores. Entonces, esta escucha tiene este modo particular de hacer, ¿no? Y luego, esta escucha nos lleva a un diálogo, porque después de escuchar, pues queremos también intercambiar. Entonces, este diálogo no puede ser cualquier diálogo tampoco. Aquí en Venezuela parece que le tenemos urticaria a la palabra diálogo. Cuando escuchamos diálogo lo asociamos al tema político y entonces pensamos en el diálogo es sinónimo de fraude. Pero en este caso, el diálogo sinodal es un diálogo que construye, es un diálogo que respeta las ideas del otro y sobre todo aquel a quien no estamos dispuestos a escuchar. Es un diálogo que está dispuesto a la novedad, un diálogo abierto al cambio, a la conversión, un diálogo que tiende puentes y derriba muros. Este tipo de actitudes, tanto la escucha como el diálogo, es muy peligroso. Es peligroso aprender a escuchar de este modo y aprender a dialogar de este modo, porque nos puede hacer cambiar de opinión. Y a veces estamos tan arraigados a nuestras propias opiniones que no le damos espacio a estas actitudes de la escucha y el diálogo.
Bueno, y esto tiene que ser siempre un ambiente de discernimiento, el discernimiento como una actitud espiritual y no como un ejercicio ocasional. El discernimiento como una actitud que forma parte de nuestra vida, de nuestra práctica cotidiana, que es arraigada en Cristo y que a través de este discernimiento nosotros podemos vislumbrar en nuestra vida y en nuestra vida personal y también comunitaria la acción del Espíritu Santo para vivir para mayor gloria de Dios. Entonces, este discernimiento que nos ayuda a construir, nos ayuda a que nuestras comunidades sean cada vez más florecientes y más resistentes a la misión de la iglesia. Entonces, es un discernimiento que implica una reflexión, que implica poner el corazón atento a que compromete el corazón a lo que Dios suscite en él, pero que también compromete nuestra intelectualidad, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia para tomar las mejores decisiones en nuestra vida concreta. En todo el proceso sinodal, el discernimiento es el objetivo, es decir, lo que perseguimos con el desarrollo de todas estas actitudes, es que incorporemos el discernimiento como una actitud permanente en nuestra vida cotidiana. Y por último, la integración, que se trata de recoger los frutos, es sistematizar la participación. La integración entonces nos habla del testimonio de las voces escuchadas y recoge el producto de una iglesia que escucha y que está en camino. Por lo tanto, después de este proceso, después del desarrollo de estas actitudes sinodales, de la escucha, del diálogo y del discernimiento, la integración nos ayuda a mirar el camino recorrido, a valorar el camino que hemos recorrido y a sistematizar los aportes. Eso, bueno, estas son 4 actitudes sinodales que debemos desarrollar, no solamente de cara al sínodo, sino de cara a construir una nueva cultura, una nueva manera de relacionarnos los unos con los otros, que particularmente es el objetivo que este sínodo persigue en la iglesia. No se trata o no persigue el sínodo, como muchos lo piensan, la reforma de la iglesia, que puede ser esta una consecuencia, no lo sabemos, todo será fruto del Espíritu. Lo que persigue este sínodo es un cambio en nuestras actitudes, un cambio en la manera que tenemos de relacionarnos los unos con los otros. Es un cambio en el modo de construir humanidad y en llegar o lograr la expresión más genuina de ser cristianos. Bueno, les agradezco mucho la atención que han tenido para este compartir y espero que haya sido satisfactorio y que les hayan quedado muchas dudas para que ustedes puedan luego consultar, buscar información en donde se puedan nutrir y lograr un aprendizaje mucho más significativo de lo que yo pude haberles brindado durante esta mañana. Por favor, visiten la página del sínodo, es synod.va, y allí van a encontrar recursos maravillosos para seguir profundizando. Y les quiero brevemente comunicar o hacerles saber que la Iglesia venezolana también está en un proceso sinodal con la preparación para la segunda Asamblea Nacional de Pastoral que celebraremos del 8 al 10 de julio próximamente, y que ustedes están invitados a visitar la página web www.conferenciaepiscopalvenezolana.com para que descarguen el documento base, lo lean, lo discutan en familia, en grupos, y puedan responder las preguntitas que allí están y hacernos llegar sus reflexiones para que sean incorporadas al documento conclusivo. Bueno, muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos.